Buenos días, buenas tardes, depende el lugar, el sitio donde tú estés y nos estés viendo, bien sea en vivo, el grupo que está aquí al frente, o algunos otros que van a ver la retransmisión en el tiempo que puedan hacerlo. El Señor me ha inquietado para hablar hoy de la intimidad con Dios. ¿Por qué? Ahorita estamos bombardeados de mucha noticia, buena, mala, noticias alarmantes, noticias que nos pueden preocupar, bien sea virus, gloria a Dios que no es un COVID, pero siempre estamos siendo bombardeados, estamos siendo atacados, de tal manera que las tinieblas están ganando o están logrando el propósito por el cual están permitiendo todo esto que nos está entrando. Por ejemplo, ahorita son la inmigración, aquí es el clima, en otro lugar será un terremoto, en otro lugar será una guerra, en otro lugar será que se sublevaron, una manifestación, en otro será el hambre. En cualquier lugar, en cualquier sitio, el enemigo por el tiempo, la temporada que estamos viviendo, está ganando ventaja. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida del Señor está cada día más cerca. Porque pronto Él vendrá por ti y por mí, si le has entregado tu vida al Señor. Entonces Él me inquietaba que estamos muy preocupados, muy cargados y nos estamos olvidando de algo importante, que es nuestra intimidad con Él. Tan es así que yo le comentaba esta mañana a mi yerno y le decía, nunca he leído tantas veces este mensaje, nunca lo he trabajado tanto con respecto a los otros mensajes que el Señor me ha permitido dar, porque yo lo imprimo y mi nuera me saca el contenido visual, pues. Y yo seguía y él dijo, bueno, suegra, vamos a ponérselo en la tablet, lo cual lo hizo. Pero yo estando allí esperando el tiempo, comencé a escuchar una alabanza y yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a hablar de la intimidad contigo si yo no he aprendido, si yo hoy no he tenido intimidad contigo? ¿Cómo yo voy a dar algo que no he vivido, al menos el día de hoy? Y yo comencé a permitirle al Espíritu Santo que penetrara en mi ser, me olvidé de lo demás y me introduje allí a la presencia del Señor y pude alabar y pude adorar, guiado por una alabanza que escuchaba de mi celular. Eso lo puedes hacer, pero si no algo que tú puedas tararear en tu mente o alguna lengua que el Señor te dé en el momento de esa intimidad. Y ahí pude entender que yo no podía accesar a un mensaje no por las páginas que tenga, no por el contenido que tiene, sino porque yo tengo que, o el mensaje tiene que identificarse conmigo. Como yo voy a hablar de algo que no he vivido, algo que no sé ni siquiera qué es eso, yo lo podría leer, pero no es igual enseñarlo, porque la palabra que aquí se da o que cualquiera predica, primero debería, por ley, por amor, de aplicársela a la persona a la cual la está dando. Eso sería lo correcto, lo que el Espíritu Santo desearía. Entonces yo le decía, Señor, yo creo que necesitamos volver a aquel tiempo de estar a solas contigo, porque hay muchas cosas que el mundo también nos ha enseñado o nos quiso enseñar, o muchos practicamos en el pasado con otra religión o con otra afinidad religiosa, que caíamos, y todavía lo hay, personas que creen que para acercarse a Dios tienen que ir a una montaña y tienen que ir arrodillados y tienen que ir sangrando sus rodillas o golpearse su cuerpo o ir con una ropa de enfermo, por decir así, una sábana. Yo lo vi, yo lo viví muchas veces cuando mi niñez, mi juventud, asistía guiada por mis padres a una procesión, lo que antes bueno, así se llama, y caminábamos detrás de un muñeco, de una muñeca en procesión. Nosotros ni sabíamos qué estábamos haciendo, íbamos conversando, echando chistes, pero caminábamos con el grupo y habían muchos detrás de ese monumento que allí se movía en vestiduras, descalzo, pagando una promesa, creyendo que esa era la forma, porque así le enseñaron. Así enseña algunas religiones, que yo tengo que pagar un precio para poder conseguir la intimidad con Dios. Claro que hay que pagar un precio, pero esa no es la manera ni la forma.
Yo, por ejemplo, para poder entrar ahorita, hace un momento en intimidad con Dios, yo tuve que disponerme, apartarme, divorciarme de los quehaceres, de lo que yo pudiera estar haciendo y encerrarme en ese momento, Él y yo solamente, para yo poder experimentar esa comunión, esa intimidad. Y es lo que está anhelando el Padre, que el único precio que tú y yo tengamos que pagar es nuestra disposición, poner en sus manos el deseo, porque Él ya pagó un precio en la cruz. Él rasgó, cuando Él murió, se rasgó la cortina del templo de arriba hacia abajo, rompiendo, porque esa cortina impedía que el pueblo entrara al lugar santísimo. Por tanto, al romperla, nosotros tuvimos acceso, entrada de cualquier momento, en cualquier situación, al trono de la gracia para hallar y alcanzar el oportuno socorro. Entonces el Padre realmente desea que estemos cerca con Él, cerca de Él, y que estemos dispuestos y disponibles. ¿Por qué? Mira, el estar en la presencia de Dios, en la intimidad con Dios, es un placer. Es una paz que solamente tienes que vivirla para poder experimentarla. Poco se puede explicar porque cada quien tiene una experiencia diferente. Pero no es que vivamos de experiencia en experiencia, sino que es necesario entrar, buscar la intimidad con Dios, porque si no, no podremos llevar la carga que el mundo nos está aplicando, que el mundo, que el enemigo, como dice la palabra, estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Así que como no somos del mundo, no deberíamos, aunque sí ocurre, no deberíamos de ser manipulados o manejados por todo lo que está ocurriendo en este mundo, porque seguirán ocurriendo cosas peores. ¿Qué pasa? Para muchos el enemigo te dice, estás perdido, no tienes salvación, estás en pecado, y eso lo sigue diciendo, hasta que por gracia de Dios venimos a los pies de Cristo, nos lavamos con la sangre del Cordero, pedimos perdón, nos arrepentimos genuinamente y hay un cambio, una transformación dentro de nosotros que se va a ver afuera también, porque es un cambio interior al exterior. Venimos a una nueva vida. Pero entonces cuando ya somos salvos, entonces el enemigo te viene a cargar y a decir, ya no necesitas orar, ya no necesitas ni leer la Biblia, porque ya tú te sabes unos textos bíblicos, ya tienes muchos años en el Señor, o te puede decir, estás recién convertido y puedes seguir cometiendo pecados, porque Él conoce la palabra. Y si Él una vez, nos dice la Biblia, que en un desierto tentó a Jesús por la palabra, sabiendo que Él era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, y lo hizo, no le importó. Y le habló la palabra, pero Jesús le respondió con la palabra. Entonces quiere decir que nos va a atacar a nosotros también con la palabra, porque Él la conoce. A otros también se ven indignos, otros de verdad se acercan a Él sin tomar en cuenta el cargo, el lugar, la posición, nada. Es la necesidad de buscar de un creador, de buscar del Señor, como lo vemos en Mateo 9. Esta mujer que se sentía inmunda, ella era inmunda por la ley. Tenía 12 años con un flujo de sangre. Dice Mateo 9:20, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y se le acercó por detrás. ¿Por qué por detrás? Porque ella tenía que ir gritando, soy inmunda, y todos tenían que apartarse. Ella no podía estar en los pueblos, en los lugares donde habían muchas personas, porque se suponía por la ley que ella estaba inmunda y el que se acercara a ella lo contagiaba de su inmundicia. Entonces llegó por detrás y tocó el borde de su manto. Esto se escribe aquí de una manera literal, muy fácil. Por detrás, y como tú, algún amigo, alguien, y lo tocas por detrás y le tocas el hombro. No, era una gran multitud que estaba al lado de Jesús. Quizás se fue entre los pies, abriendo piernas, abriendo lugar, arrastrándose por el piso para poder llegar al borde de su manto. Pero esta mujer tampoco podía hacerlo públicamente porque ella, por la ley y por tantos años, ella se creía que era inmunda, que no era digna
de acercarse ante aquel que era el único que le podía sanar de aquel azote que llevaba ya por 12 años. Entonces vemos que esta mujer se acerca y seguimos leyendo y dice, se acercó y tocó el borde de su manto, porque ella decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva, seré sana de este azote. Entonces, salva porque ella creía que siendo inmunda no tenía salvación y ella estaba destinada para morir. Entonces vemos aquí, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva desde aquella hora. Vemos allí que una mujer que sabía y creía que estaba inmunda, pero pudo acercarse a la intimidad, pagó un precio para hacerlo y pudo alcanzar el milagro. Y desde ese momento su fluido de sangre cesó. Además de recibir la sanidad, recibió la salvación porque creyó que en el Hijo de Dios, que era Jesucristo, en ese momento allí, hombre, podía conseguir esa salvación, esa sanidad. Muchos de nosotros también creemos que yo voy a ganarme el camino al cielo porque yo voy a ayunar, porque yo ayuno, porque yo vigilo, porque yo voy y levanto una iglesia, porque yo soy el que da más diezmo o más ofrenda y todo lo que tiene dentro de esa iglesia. Mire, yo recuerdo que mucho lo he escuchado, que en muchos pueblos en donde la droga es ilícita, por ejemplo, algunos pueblos de Colombia, he escuchado yo que hay narcotraficantes que son multimillonarios y financian unas iglesias. Son los mejores del pueblo, son los que tienen el pueblo arreglado, son los que hacen las calles, dan buenas casas, o sea, hacen buenas obras. Porque ellos están creyendo que por esas buenas obras ellos están bien con Dios y están limpiando su conciencia de pecado. Porque a medida que hacen buenas obras están matando a otros con la adicción de la droga. Entonces así hay muchos, habemos muchos. No, yo soy salva, yo estoy bien porque yo soy la que limpio la iglesia, yo soy el que llega temprano, el que pone todo, el que arma, desarma, yo soy el mejor de la iglesia, soy el más espiritual, soy el súper espiritual, porque soy el que más ayuna, como se le acercó una vez que estaba aquel hombre, decía, yo no soy como aquel que se golpeaba en el corazón, soy pecador, perdón, no soy digno. Yo soy pecador. Estaba reconociendo su condición. En cambio el otro fanfarroneaba y decía, yo ayuno, yo doy diezmo, yo no soy como aquel. Viendo que el Señor estaba observando que era aquel que se creía indigno, que estaba confesando su pecado, era el que estaba bien ante los ojos de Dios y no aquel ostentoso que creía que por sus obras estaba siendo más espiritual. Cuidémonos de este detalle, no por obra, tampoco es por antigüedad. No, como ya yo tengo 10 años en el Señor, 15 años, 2 años, 20 años, 40 años, que ya yo estoy por cumplirlo en el Señor, no de vida. Entonces vemos o nos hacemos creer, o el enemigo te hace creer que ya estás bien con Dios, que ya alcanzaste esa intimidad. No es así. No es así. Vemos aquí en Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El único que nos puede acercar, el único que nos acerca y nos puede continuar acercando es la presencia del Espíritu Santo. Es la sangre del Cordero que pagó en la cruz una vez y por siempre. Entonces, yo tengo que acercarme cada día, porque la misma palabra te dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Ok, la cruz puede representar las pruebas, las adversidades, los problemas, todo lo que se enfrenta a diario, pero esa cruz también puede presentar mi comunión con el Señor. Yo sé o voy a la cruz desde el principio, que fue en la cruz en el cual yo pude nacer de nuevo, que fue una cruz la que me unió al Padre, que fue la sangre del Cordero derramada en esa cruz que permitió
reconciliarnos con el Padre. Él fue el puente porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces debo de ir a esa cruz a encontrarme con mi Salvador, a darle a entender que yo sin Él, yo sin esa cruz no soy nadie, porque separados de mí nada podéis hacer. Claro, entendemos que la cruz está vacía. La cruz solamente representó el sacrificio, porque Él resucitó y está a la diestra del Padre, y es allí que Él está en gloria. Yo solamente digo la cruz para recordar, para no olvidar, para no tener una vida apartada. Me da igual mi vida diaria. Me da igual tener o no tener comunión con Dios. Pero si recordamos que esa comunión, que eso tiene un precio o tuvo un precio tan alto, que eras tú y era yo los que teníamos que estar en esa cruz. Pero fue Él el que se entregó como cordero inmolado, como cordero. Él subió, Él cayó, fue al matadero, porque yo no puedo pasar por alto el sacrificio en la cruz. No es que adoro una cruz y yo sigo una cruz, no, adoramos al Cristo glorificado, al que está con el Padre, porque aquel que no podía subir al cielo, el cielo descendió. El cielo vino a nosotros, que fue el Señor, y nos recibe en la intimidad. Nos recibe allí cada vez que entramos y cerramos la puerta, así sea la puerta del exterior, y yo pueda decir: aquí estoy, Padre, y pido a tu Espíritu Santo que me guíe, que me llene. Quiero tener intimidad contigo. Necesito el alimento. El cuerpo humano necesita alimento sólido, alimento líquido, porque sin él el cuerpo va a padecer, va a enfermar. Es más, no es solamente comer por comer, no es solamente acercarme por acercarme, porque muchos llenamos nuestra vida, nuestro cuerpo de chatarra, de cosas que en vez de alimentar nos hacen daño. Igual pasa con la comunión con el Padre. La vida espiritual necesita un alimentarse, una comunión, porque Él dice también en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esas cosas grandes y ocultas solamente las voy a conseguir en mi intimidad con Él. Él me las va a revelar. Pero si yo tengo una vida desordenada, despreocupada, que alimento mi cuerpo y poco o alimento mi espíritu de chatarra, porque escuché a un predicador, me puso una prédica y ya con eso quedé, o escuché esta prédica y ya con eso terminé. No, querido amigo, querido hermano, esto es algo personal. Esto es algo, cada quien tiene un libro. Cada quien tiene un libro y para cada quien hay un bolígrafo, un lápiz en el cual se está escribiendo en ese libro las cosas buenas, las cosas malas que tú has hecho, que tú y yo hemos hecho. Por tanto, es la comunión, la intimidad con el Padre por medio de Jesús y con la guianza del Espíritu Santo es individual. Podemos utilizar y sería como herramienta, por ejemplo, leer un salmo, leer la palabra, y eso me ayuda. Escuchar una adoración, una alabanza, y eso me ayuda. Escuchar una prédica, escuchar una buena prédica, un buen testimonio, eso me ayuda. Pero ese no es el fin. Ese solamente es el empuje. Eso solamente es aquel impulso que te dan para terminar de entrar. Porque después que tú entras en la intimidad con Dios, no hay canción. Está la Biblia, pero ya grabada aquí. No hay nada. Están solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en ti y tú. No hay más nadie. Es lo correcto. Es lo que debe pasar. Entonces ya yo allí me empujaron, pero ya entré. Ya estando allí, ya es el Espíritu Santo conmigo, solamente llevándome y guiándome a esa comunión. Y a medida que yo más busco, que yo más me penetro, o que más llenura tengo, mayores cosas el Señor nos podrá revelar, nos podrá dar, esas cosas grandes, esas cosas ocultas. Nos podrá revelar hasta su mundo, su reino. Pero vemos nosotros que muchos lo hacemos superficialmente. A veces no queremos profundizar porque tenemos temor de que el Espíritu Santo saque a la luz
Saque al momento aquellos detalles, aquello que hice que yo sé que no debía hacer, que yo sé que todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. O sea, yo llené mi vida de cositas que no edifican, de detalles. No quiere decir, amado o querido amigo, hermano, que vas a pasar 24 horas solamente la palabra, alabando, adorando. Eso lo haces en el espíritu, eso lo haces en el poder de tu mente, de tu corazón, que es la mente, de tus pensamientos. Pero tú tienes que funcionar humanamente. Somos padres, somos hijos, somos esposos, somos abuelos, somos jefes, somos empleados, somos obreros. Y todos esos roles tenemos que desempeñarlos, porque Jesús fue 100% Dios, pero Él se desempeñó 100% hombre. Él también en su infancia trabajaría con José, su padre adoptivo aquí en la tierra, y trabajaría la carpintería y ayudaría a su madre, así sea hacer los mandados. Pero llegó un momento que Él sale. Pero aún al salir a predicar la palabra, ellos tenían que dormir, ellos tenían que alimentarse, ellos tenían que pagar los impuestos, porque un día vinieron a cobrarle los impuestos y no los tenía, como decía nuestro amado hermano Edward, y mandó a Pedro, que era su oficio, a pescar, y aquel pez iba a tener las dracmas, el precio para pagar que ellos debían. Entonces Dios quiere que tengamos esa intimidad, claro que sí, pero Él quiere también que nosotros como personas aquí en el mundo seamos buenos padres, buenos abuelos, buenos suegros, buenos hijos, buenos hermanos. No porque nosotros queremos ser buenos, sino porque la presencia del yo soy en el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. Nosotros deberíamos de marcar la diferencia, deberíamos ser diferentes a los demás. El Señor nos dice, estamos en el mundo, mas no soy del mundo. Quiere decir que tenemos que caminar en otra dimensión, en otro ámbito, guiándonos por la palabra, que es lo que nos quiere decir. También vemos en este mismo hecho de Mateo 9, cuando esa mujer que se creía y estaba inmunda, ella no creía que podía tener intimidad ni poder tener el privilegio de ser sanada. Allí en unos versículos anteriores también tenemos a un hombre que ocupaba un cargo muy alto, que ocupaba un cargo en donde yo diría la política de ellos era que Jesús no era Dios, que Jesús no era el Hijo de Dios. Tan es así que ellos fueron los que impulsaron a llevar a Cristo a la cruz. Vemos en el versículo 18, en el mismo Mateo 9, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante Él. ¿Principal de dónde? De la sinagoga. Un hombre que trabajaba y ministraba, como decir, un sacerdote. Alguien que estaba al frente, que era el que decía quién iba a leer la Torá, quién iba. Él tenía, y por tener ese cargo que estaban en contra de Cristo, él no podía hacer esto, pero no le importó. Fue mayor la necesidad de ver a su hija enferma, mayor la necesidad como padre que como un ministro religioso. Entonces dice, mi hija acaba de morir, más ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Miren cómo sabía que él tenía el poder de la resurrección, que ese era el Dios siendo carne, que había sido enviado por el Padre para libertarnos. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y este hombre levanta a esta niña, Jesús levanta a esta niña. Entonces vemos aquí un padre preocupado, un padre que no le importó, tuvo en poco. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el único que lo podía hacer. A pesar de que practicaba una religión, a pesar de que tenía un cargo importante, era más importante la vida de su hija. Así debe ser más importante para ti y para mí la vida eterna que solamente Cristo nos ofrece. Y no guiarnos por las costumbres del mundo, no guiarnos como muchos dicen, es que yo nací en esta religión y muero en esta religión. Pues tú naciste, pero no fue tu decisión, fue decisión de tus padres, de los que fueron responsables de ti. Y tú como padre y como madre, quizás como abuelo, tienes también la responsabilidad de llevar a esos niños a los caminos del Señor. Como dice la palabra, instruye al niño en mis caminos y aun cuando fuere viejo,
no se apartarán de mí. Entonces veamos aquí, hermanitos, que antes de ser salvo, vemos que Satanás nos está bombardeando, que necesitamos una salvación. Después que lo obtenemos nos dice, tú no te la mereces, tú esto. Pero hay otro punto que está poniendo en riesgo nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios, y es la carga laboral que muchos estamos adquiriendo. Especialmente los que salimos, los que hemos emigrado, que tenemos ya quizás una edad y en nuestros países estábamos jubilados, ya teníamos una casa propia. Aquí la casa nunca es propia, aun cuando tú la pagues, siempre tienes que pagar un impuesto. Y yo no sé si en otros países es así, porque yo no conozco, no he vivido en esos otros países. Pero aquí cuando seas viejo, mientras tengas una propiedad, tienes que pagar un impuesto. Y lo que tú quedas ganando como pensión que te da el gobierno porque tú la pagaste, estuviste tantos años cotizando y eres merecedor de eso, eso no va a alcanzar. Entonces hay una carga sobre nuestros hombros. Y muchas veces no tengo la carga, pero yo como que me siento fallo y busco más carga. Y busco más tropiezo en vez de ir soltando las cargas, porque yo necesito, mi cuerpo solamente no es que necesito un descanso físico, que es necesario. El Señor dijo que por causa del hombre, el domingo después, pero Él lo colocó como el sábado. Pero necesitamos un día de reposo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro sabbat. Estar en Cristo ya nos da la paz, pero yo también tengo que cuidar y ver las artimañas que el enemigo está utilizando. Por ejemplo, estás solvente, con lo que ganas te alcanza, pero te envía la tentación, cambia tus muebles, cambia tu carro, y el carro está viejo, y el carro está bueno, todavía puede durar unos años. No, ese carro búscate un último modelo, y si vas a una agencia de carro, de vehículos, como sea, te van a embaucar y te van a enredar y te van a hacer comprarlo. Como cualquier otro artículo. Tienes una buena casa, no, cambia de casa, búscate una más grande, o ahora búscate una mejor situada. Y así. ¿Por qué? Porque, mientras mayor sea la carga financiera, mayor va a ser el compromiso para poder trabajar y poder tener los ingresos y suplir todas esas necesidades. ¿Y qué ocurre? Que mientras más trabajo, más me canso, menos atiendo mi hogar, pero mucho menos voy a atender al Señor. Tenemos el caso de Marta y María, que fueron las dos, estaban allí, estaba el Señor y las vino a visitar. Quizás una ayudó al principio, pero cuando el Señor empezó a hablar, prefirió quitarse los zapatos, tirarse en el piso y a los pies del Señor escucharle. En cambio la otra estaba afanada, con mucho que hacer, como lo dice el Señor. Con mucho que hacer. Quizás hubiera hecho un arroz con pollo y ya. No, ella quiso hacer sopa, y ella quiso hacer un dulce, y ella quiso hacer ese mejor postre, porque era para el Señor. Y de tanto trabajar para hacerlo para el Señor, se olvidó de estar con el Señor de la obra. Hacía obras para el Señor, pero Él quiere que estés en Él y con Él. Por eso le dice: Marta, Marta, turbada y afanada estás, con mucho que hacer. María tomó la mejor parte, una sola parte tomó María, tomó la mejor parte, la intimidad con Dios. Muchos creemos, yo voy a trabajar más, voy a ganar más porque voy a dar más para la iglesia, para que construyan un maxi templo, para que los niños tengan el mejor salón, tengan la mejor pedagogía, tengamos el mejor sonido. Ya no nos basta este sonido, ahora voy a tener luces, cámaras, voy a tener un canal de televisión y voy a trabajar más. ¿Acaso Dios te ha llamado a eso? ¿Tú crees o nos han hecho creer que el mucho que hacer, así sea para la obra del Señor, es bueno? No, nos está apartando de la intimidad con Dios. Nos está alejando de esos momentos. ¿Por qué? Tienes menor tiempo. Y muchas veces cuando tenemos ese tiempo estamos tan cansados, nuestro cuerpo está tan agotado, que a lo mejor comenzamos a orar y nos quedamos dormidos. Abrimos la Biblia y nos quedamos dormidos encima de ella. No tenemos el tiempo para el Señor.
Entonces, tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de llenarnos de mucho que hacer. Ese es el entretenimiento que el enemigo está usando ahora. Cada día tenemos más maneras y formas de entretenerlos con el teléfono, con los medios, con una tablet, con un televisor. Ya no solamente hay 2 canales como cuando yo nací, crecí. 2 canales y en blanco y negro. Había que ver eso o no veíamos nada. Ahora ya no solamente eso. Ya tenemos muchas formas, muchas maneras de poder saber de todo y entender de todo. Pero eso no es lo que te va a llevar a la intimidad con Dios. La intimidad con Dios te manda a cerrar todas esas puertas, porque solamente hay una puerta accesible, que es la que Jesús nos dejó, porque eres la puerta, eres el camino, eres la verdad. Solamente esa puerta, solamente entrando por esa puerta. Pero para entrar por esa puerta yo necesito matar el yo. No voy a esto, no voy a comer, no voy. Mire, usted se pone a orar y se acuerda. Usted puede ser que en el día no se acuerda dónde dejó las llaves, dónde dejó los lentes, dónde dejó la Biblia. No se acuerda y echa cabeza y echa cabeza. Empiece a orar. Empiece a orar. Se acuerda de todo. Se acuerda de todo, hasta se empieza a acordar de lo que le hizo el marido, de lo que le hizo la suegra, de lo que le hizo el hijo, de aquellas cosas que hace tantos años estaban en el barco, en el fondo del olvido y lo vuelven a traer. ¿Por qué? Entretenimiento, distracción, eso está ocurriendo. Ponte a orar, no tienes sueño. Oye, no tienes sueño, tú te pones a respirar profundo, porque yo he visto que respirando profundo, así va a venir el sueño. Me tomo 2 melatonina, tomo magnesio, hago muchas cosas. Ponte a orar. Si tú quieres dormir, ponte a orar. Que cuando tú empiezas a orar, si no estás presto, si no estás preparado, si no estás diestro, inmediatamente viene el sueño, inmediatamente te quedas dormido. ¿No ve? ¿No ve que eso ocurre? Entonces vemos nosotros en el Salmo 103 como el salmista le dice al alma, alma, porque tú tienes que tener dominio sobre el alma, no que el alma nos domine. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma, estás aquí. Alma, son los pensamientos, son los recuerdos, son los sentimientos, son los argumentos. Y sigue diciendo, bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Qué manera tan hermosa de iniciar nuestra intimidad con Dios, reconociendo que yo no debo de olvidarme de ninguno de los beneficios. Primeramente, alma, bendice a Jehová. Alma, despiértate. Despiértate, como dicen los salmos, con salterio y danza, con salterio y arpa. Despiértate. Despiértate, alma. Vamos a bendecir al Dios que vive, al único Dios. Y dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y no solamente te dice, no te olvides, sino que te los nombra. Te los va enumerando. Para que tú no olvides, alma, de qué manera o de qué tú tienes que darle gracias a Dios. Si quizás estás orando y se te olvidó, ¿de qué más voy a dar gracias? Lee el Salmo 103 y verás allí un sinfín de cosas por las cuales agradecer. Y continúa diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Oh, verdad. Yo era pecador y aún peco. Pero ahora estoy reconciliada con el Padre por medio de Jesús. Porque Él me justificó ante el Padre. Y ahora soy un hijo de Dios. Entonces, alma, Él te perdonó. Y Él te sigue perdonando. El único pecado que Dios no perdona, aparte de la ofensa al Espíritu Santo, es el pecado no confesado. Si tú te lo guardaste, no, ya Dios lo sabe. No, hay que confesarlo. No sé. El poder de la palabra, tenemos que aplicarlo. Entonces te dice, no olvides dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. No, me perdonó unas y otras no. No,
Y así como digo que perdonó todas las iniquidades. Ah, pero es que yo no tengo tantas iniquidades. O yo no tuve tantas iniquidades. Yo nunca maté, yo nunca. Entonces, a mí me las puede perdonar. Pero a ese que van a condenar a muerte, que lo condenen, que lo maten, que se muera. Sí, porque él sí tiene iniquidades. Yo no las tuve. Yo no maté a nadie, él mató 5. Él violó. Mira, esto es para todos. Esto no es personalizado. Esto es para todo aquel que se apropie de él. Y sigue diciendo, el que sana todas tus dolencias. Cuando tú ves que algo te duele, no solamente físico, sino también espiritualmente, dile, alma, él me sana. Así me duele el pelo, él sana todas tus dolencias. Él la sana, pero tienes que venir al alma, tiene que venir esa alma a bendecir, a alabar, a reconocer, a proclamar el nombre del Señor. Y sigue diciendo, el que rescata del hoyo tu vida, alma, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él te rescató, Él te sacó, así sea por el pelo, pero te sacó. Ah, pero es que yo no he matado a nadie, pero eras embustera, eras mentirosa, tú eras envidiosa. Tú eras quisquillosa, tú tenías falta de perdón en tu corazón. No sé qué más cosas pueden existir o existieron en nosotros. Pero cuando Él dice aquí que me rescata del hoyo, es porque tú y yo estábamos metidos en un hoyo, en el hoyo del pecado, perdidos. Y sigue diciendo, el que te corona de favores y de misericordia. Tú mismo no te pones la corona, Él te corona. Él te corona de esos favores y de esas misericordias. Y si yo clamo a Él y vengo a Él declarando esta palabra cada día me sigue coronando de favores y de misericordia. De favores y de misericordia. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Por tanto, me apropio de ellas, las tomo. Y sigue diciendo en el versículo 5, el que sacia de bien tu boca. No solamente que sacia de bien tu boca, sino que de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué dice aquí el águila? Porque el águila sola, ella sola cambia su plumaje. Ella sola con dolor se golpea para cambiar el pico, para cambiar las garras, porque se ponen tan ya en una etapa que no les sirve, no les son útiles. Entonces el águila se rejuvenece, el águila se transforma. Así está saciando de bien nuestra boca, de manera que nos vamos rejuveneciendo. A medida que yo voy creciendo en Él, que yo voy madurando en Él, que yo voy caminando en Él, no importa si tengo 60, 70, 80, 90 años, yo digo que yo me voy rejuveneciendo, yo no me voy atrofiando, ni me voy envejeciendo como cualquier viejo chocho. No. Tenemos, pero yo antes he vivido la palabra. He llegado y he cumplido los versículos del 1 al 5 para poder saciarme de bien mi boca, para poder decir, estoy rejuvenecida. Y que ese rejuvenecimiento no se vea en las arrugas, sino que se ve en tu espíritu, en tu ánimo, en tu alegría, en tu destreza, en la forma de querer seguir viviendo, de seguir trabajando, de seguir adelante, porque el cuerpo se va desgastando, lo dijo Pablo. Este cuerpo interior se va desgastando, claro que sí, claro que se va desgastando, pero tenemos un cuerpo interior, tenemos algo dentro de nosotros para poder ser rejuvenecidos. Jesús vino a mostrarnos el camino que nos lleva hacia el Padre. Entonces Él no nos hace una visita anual como hacían allá en el tiempo de la ley, que anualmente iban al templo a presentar sacrificio para expiación y perdón de pecado, y se entregaba un cordero. Él fue el cordero inmolado. Ese fue cordero que se entregó de una sola vez y para siempre. Vemos aquí en Juan 15:4 que Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Ahí hay una condición. ¿Por qué debo permanecer en Él y Él en nosotros? Porque si yo continúo leyendo, Él hace la comparación a una planta. Ahí mismo 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es en la intimidad con Dios que yo puedo llegar y no solamente tener fruto, porque de nada sirve tener un fruto que nace podrido, nace dañado, ni las aves del cielo se lo comen. No, un buen fruto, un fruto codiciable, un fruto agradable y en abundancia. ¿Por qué? Porque permanezco pegada a la vid. Porque no son las ramas las que tienen el poder, es el tallo el que tiene el poder, porque es el tallo, la vid, que tiene sus raíces y que están penetradas, tomando de los nutrientes de la tierra, tomando allí el agua, tomando los minerales de la tierra y formando la savia que va a ir sobre las ramas, sobre las hojas y va a formar el fruto. Pero si yo corto una rama, aquí tenemos una planta, yo corto una rama, la rama se va a secar porque la separé de la fuente. Eres la fuente, eres la fuente. Y Él lo está explicando aquí de forma muy fácil. O sea, necesitamos estar pegados, estar allí unidos, no visitarlo de vez en cuando. Así que eso funciona en nuestra relación con Dios. Yo tengo que como rama estar unida, porque el fruto sale en las ramas. Necesitamos de la fuente, necesitamos de esa savia, de esos nutrientes, y solamente lo tenemos en la presencia del dulce Espíritu Santo morando en nosotros. Muchas veces nos sentimos como árbol cortado, como rama seca. Volvamos a buscar. El de dos pueblos hizo uno solo. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Y yo para seguir viviendo, para seguir creciendo, yo necesito estar pegada. Él anhela que nosotros seamos su hogar. Como dice Primera de Juan 4:13, Cristo está en nosotros. Colosenses 3:3 dice, nuestra vida escondida con Cristo Jesús. Con Cristo está nuestra vida escondida. Cuando el enemigo venga, solamente va a ver a Cristo. Nosotros estamos detrás de Él. Dice que estamos esculpidos en la palma de su mano. Entonces, qué increíble esta íntima mezcla de lo divino y de lo humano. Hay una sola cosa que puede interrumpir esa intimidad con Él, y es nuestro propio pecado, es nuestro propio yo, es mi propia voluntad de no querer. El Espíritu Santo hablándote, el Señor te habla en sueño, el Señor te habla por la palabra. Ahorita el Señor nos está hablando. Te necesito en la intimidad, necesito que dejes todos los oficios, que dejes todo lo que estás haciendo, que te quites los zapatos, que te postres en mi presencia, porque es en mi presencia que tú vas a tener vida. Es que vas a tener y vas a ser fortalecido, porque el ataque del mundo, el ataque que viene contra ti, no lo vas a poder resistir. Es como cuando un padre aquí en este tiempo de frío o tiempo de verano, depende del tiempo, tú lo abrigas, el niño va al colegio o va a salir a un parque, hay frío, tú lo abrigas bien, porque lo cuidas, lo cubres. Así es la presencia de Dios, te abriga, te cuida de ese ambiente. Eso igual ocurre en nuestra vida espiritual. Igualito. Él como padre nos quiere cuidar, te quiere tirar el abrigo, ponerte el gorro, ponerte los guantes, colocarte todo para cuidarte del frío. Pero si hay calor, Él quiere que te quites la ropa pesada, quiere que te quite todo aquello que lleva un peso, que se va a usar en otra temporada, en otra etapa. Todos vivimos temporadas y todos vivimos etapas. Tú y yo deberíamos también de vivir esas estaciones. Pero cuando hay un otoño que es todo oscuro, que se caen las hojas, tú tienes que prepararte, porque va a venir un invierno, porque va a venir la lluvia, porque va a venir una primavera, que vas a florecer, que vas a dar el fruto. No podemos quedarnos en otoño. No podemos quedarnos allí sin hojas secos. Tenemos que vivir y ser transformados, pero eso yo lo voy a alcanzar y a lograr en la medida que yo voy a intimar con Él. Intimidad con Dios en realidad es bastante simple.
No es una lista de cosas que podemos hacer o no podemos hacer. Es que yo no tengo intimidad con Dios porque yo me tomo pastillas para la tensión, para el corazón y yo no puedo ayunar. Yo no puedo ayunar y si yo no ayuno, yo no tengo intimidad con Dios. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te lo ha dicho? Dios sabe y conoce tu situación. Dios no va a colocar sobre ti una carga que tú no puedas llevar. Pues tú no puedes comer, tú no puedes dejar de comer porque tienes y quieres hacer un ayuno evitando comida, porque hay diferentes tipos de ayuno. Bueno, entonces yo no me voy a comer un plato de arepa con huevos, con tocino, con caraota. Me voy a tomar un café con leche. Me voy a hacer un jugo verde. Me voy a hacer un jugo y voy a aguantar porque mi cuerpo. Pero eso es tú con Dios. No permitas que tengas o que otras reglas o otros estatutos gobiernen tu vida, rijan tu vida. La palabra es la única que debe regir nuestra vida. Y la palabra lo hay para todos. Para todos. Todos hablamos del ayuno de Daniel. Pero Daniel comía solamente vegetales y también creo que fruta, pero comía, se alimentaba. No es que dejó de comer, no comió carne. Ahorita muchos hacen ese ayuno, muchos, porque unos hacen un tipo de dieta, otros hacen otro tipo de dieta. Pero lo más importante no es hacer una dieta para sanar el cuerpo o para ganar y perder peso. Lo importante es yo tener mi comunión con Dios. Así tengas la barriga llena. De nada sirve hacer un ayuno y yo no puedo intimar con el Padre. Porque tengo un peso de pecado. Porque tengo un pecado oculto. Porque tengo una culpa que no he podido arreglar. Arregla tus cuentas. Permanezcamos en la vid. Somos ramas, pero tenemos que permanecer en ese árbol. No es esforzarnos por conocer a Dios. Nuestro Padre anhela conocernos más. Y eso es gratuito para ti, para mí. Pero nunca olvidemos que ya Jesús pagó un precio. Y un precio muy alto que lo pagó en la cruz. Así que lo que tú hagas o yo haga para acercarme a Dios, eso es basura, eso es nada en comparación al precio que Él pagó. Lo pagó una y ya. ¿Qué quiere Él? No que tú vas a tomar esa cruz que Él tomó. Tú vas a acercarte a Él en acción de gracia, con una actitud de humildad, con un hambre, con un deseo de conocerlo, de aprender de Él, de escuchar de Él, de verlo a Él. Dice la palabra que a Dios nadie lo ha visto, pero Moisés lo vio. Moisés vio sus espaldas. Dios hablaba cara a cara con Moisés, entonces yo creo que no solamente vio la espalda, también lo vio y no murió. Entonces, ¿qué? Pero él intimaba con el Padre. Él buscaba, él se apartaba. Y él tenía esposa y tenía hijos y tenía un pueblo que guiar. Pero él sabía que lo más importante era estar en la presencia de Dios y no estar guiando un montón de rebeldes o de cabezones. Él se apartaba y buscaba de él. El mismo Señor Jesucristo, aun siendo Dios, Él se apartaba. Él se apartaba. Él venía. Y esto que Él era Dios. Y necesitaba apartarse para buscarle, para acercarse a Él. Querido y amado amigo, hermano, tú que nos ves en este momento, nos irás a ver en otro momento. Ojalá podamos dejar tantos rituales, tanto sistema. Muchas veces son rituales que yo oro todos los días de la misma manera, de la misma forma. A lo mejor eso a ti te ha servido. Que debe de haber una continuidad, pero también debe de haber una creatividad. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el Padre o tú vienes en comunión con el Padre cuando estás en una plaza tranquila escuchando los pájaros, mirando a un niño jugar y tú allí entras en la presencia de Dios. Como también puedes estar en la presencia de Dios cuando te metes a tu cuarto
o cuando vas a un servicio, una palabra, una adoración, te transporta, te saca de allí, de ese lugar y te lleva a la presencia del mismo Padre. Es el Espíritu Santo que lo está haciendo. Pero yo debo de hacerlo continuo. No solamente satisfacerme con una vez a la semana, como muchos hacemos, que vamos el domingo y ya salvé mis días, ya salvé, ya hice mi obra buena, ya yo sigo siendo santo. Podrá seguir siendo santo, pero Dios quiere que sea su hijo. Y debe de haber una relación así, una comunión. Y eso es a diario. Eso es a diario. Unas veces será más productiva, otras veces menos productiva. Unas veces estaremos quizás allí porque no siempre es igual. Él también es creativo. No quiere decir porque como hoy se me presentó de esta manera, mañana lo va a hacer. El Señor se le presentó a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía, pero fue una sola vez, no fue más. Moisés más nunca volvió a ver esa zarza encendida. Más nunca volvió a tener la presencia de Dios de esa manera. Pero no por eso lo dejó de buscar. Se presentaba de alguna otra forma, de alguna otra manera, y siempre lo seguía haciendo. Y siempre quedaba satisfecho. Así que, queridos, por favor, dejemos un poco el entretenimiento. Apartemos un poco, todo debe tener un balance. Que podamos y aprendamos con la guianza y la ayuda del Espíritu Santo a repartir las 24 horas. Bueno, no vamos a poner las horas de dormir porque ahí sí estamos nulos. Pero las horas que estoy despierto, a saberlas distribuir de tal manera que haya sabiduría en eso, discernimiento. Y que lo primero que yo pueda hacer es acercarme al Padre, tener comunión con Él, ser agradecido, estar allí en intimidad con Él. Quizás en la mañana solo pude orar. Fue una oración rápida, solamente pude agradecer, pero en la noche o en la tarde que ya no tengo trabajo, que no tengo nada, yo puedo alcanzar esa intimidad. O en la noche lo puedo hacer. O me paré en la madrugada y me desvelé, se me fue el sueño. Aprovechemos para tener esa intimidad. Creamos que es el Espíritu Santo el que está poniendo en nosotros el querer como el hacer. Oro al Señor para que cada día esta generación que se está levantando, llena y cargada, y nosotros también somos esa generación, cargada de tanta propaganda, de tanta información, plagada de tanta distracción, podamos tener nuestra intimidad con Dios, que no lo olvidemos, que eso es lo más importante, porque separados de mí nada podéis hacer.